silencio, mientras me hablas. Cada palabra guardaré en mi interior. Son un tesoro, incalculable su valor. Lo que me digas yo diré, a donde quieras iré, Jesús. Háblame, Dios, y escucharé. Diré lo que quieras que diga. Dime qué hacer y lo haré. Mi deleite es que me hables, mi delicia es que me uses. Abre mis oídos para oírte. Abre mis oídos para oírte. Haré silencio mientras me hablas. Cada palabra guardaré en mi interior. Son un tesoro, incalculable su valor. Lo que me digas yo diré, a donde quieras iré, Jesús. Háblame, Dios, y escucharé. Diré lo que quieras que diga. Dime qué hacer y lo haré. Mi deleite es que me hables, mi delicia es que me uses. Háblame, Dios, y escucharé. Diré lo que quieras que diga. Dime qué hacer y lo haré. Mi deleite es que me hables, mi delicia es que me uses. Háblame, Jesús. Quiero escucharte, papá. Quiero escucharte, Jesús.
escucharé. Diré lo que quieras que diga. Dime qué hacer y lo haré. Mi deleite es que me hables y mi delicia es que me uses. Solo quiero que me uses como quieras, que me uses cuando quieras. Jesús, úsame como tú quieras, cuando tú quieras, cuando tú quieras, háblame. Gloria a Dios, sea Dios glorificado, bendecido y ensaltado en esta hora. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos da de poder saludar a todos nuestros miles y miles de amigos que nos están viendo en los diferentes lugares del mundo. De verdad que es un privilegio muy grande poder llegar hasta su hogar, poder llegar hasta ese sitio donde usted se encuentra, y lo más lindo es que usted, querido amigo, también está preparado para recibir esa palabra que estoy seguro que cambiará nuestro modo de pensar, cambiará nuestro modo de ver las cosas. Vamos a orar, vamos a darle inicio a este programa, un programa de bendición, una palabra que, como siempre lo he dicho, es una palabra que cambia y que transforma los corazones del hombre. Entonces démosle gracias a Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos, ensaltamos tu buen nombre, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, porque sabemos que tú eres misericordioso. Padre, que la presencia tuya en este momento se mueva, que el poder de tu Espíritu, Señor, sea llegando a cada corazón, sea llegando a cada vida. Padre, que aún a aquellos que están allí enfermos, Señor, tú en esta hora les toque, que en este momento ellos puedan recibir un milagro, que ellos puedan recibir un cambio, que puedan ser tocados, Señor, por el poder de tu Espíritu. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Enviamos esta palabra que liberta, esta palabra que cambia, esta palabra que transforma los corazones. Señor, haz de hombres y mujeres, Señor, instrumentos tuyos. Señor, esas familias, Padre, que sean, Señor, familias renovadas, familias cambiadas, familias llenas de tu Santo Espíritu, de tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, de verdad que me gozo poder saludar a todos nuestros hermanos que en este momento nos están viendo en los diferentes lugares del mundo. Saludo a mis hermanos que están allí en Chile, en México, nuestros hermanos que están allí en Guatemala, en Ecuador, en la República Dominicana. Bendito sea nuestro Dios. De verdad que Dios es un Dios que derriba fronteras. Es un Dios que no tiene distancia para bendecir, para ungir, para fortalecer. Y doy gracias a Dios por ello. También saludo a mis hermanos que están allí en Venezuela. Gloria al Señor. Nuestros hermanos en Cuba, en Villavicencio, en Bogotá y en los diferentes lugares del mundo. Bueno, que Dios de verdad les bendiga ricamente. Y qué lindo poder en esta hora presentar nuestras peticiones delante de Él. Yo quiero que en esta hora entendamos que Dios nos llamó. Que Dios nos llamó para
que cambiemos corazones, para que cambiemos vidas, para que cambiemos familias, pueblos, reinos. Para eso hemos sido llamados. Y por eso yo en esta hora he titulado este mensaje, hermano, que Dios nos ha llamado a transformar personas. Dios nos ha llamado a transformar familias. Para eso hemos sido llamados. Para eso Dios nos escogió. Para eso Dios nos dio su palabra, nos dio su espíritu, para transformar aquellas personas que quizás, digámoslo así, entre comillas, son un problema para la sociedad. Entonces, Dios nos ha ungido con su Santo Espíritu, nos ha revelado su palabra, ¿cierto? Nos ha puesto en el ministerio, ¿para qué? Para transformar corazones, para transformar vidas, para transformar reinos. Y quiero que miremos cómo Dios lo hizo con un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un enemigo de Dios, era un enemigo del pueblo de Dios, de la iglesia, de los apóstoles, ¿cierto? Y dice la palabra que Dios lo tomó camino a Damasco, cuando este hombre iba a hacer lo malo. Sabemos que Saulo, ¿cierto?, fue ante los gobernadores de aquel entonces, ¿cierto?, fue a pedir cartas para poderle hacer daño a los judíos, para poderle hacer daño a los apóstoles, para poder encarcelar a nuestros hermanos, ¿cierto?, que predicaban la fe, que anunciaban el evangelio. Y yendo en ese camino hacia Damasco con esos propósitos diabólicos, con esos propósitos sanguinarios, Dios lo derriba, Dios lo postra, Dios se le revela. Y yo estoy seguro que en esta hora Dios se le va a revelar a su vida. Dios se le va a revelar a cada uno de los que me están viendo, de los que me están oyendo. Quizás muchos de los que quizás dicen que no les gusta el evangelio, ¿cierto? Y yo sé que Dios, una vez que los convenza, una vez que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón de ellos, vendrán a ser una gran bendición. Déjame decirle, amigo, que si Dios cambió a Saulo, Dios tiene el poder para cambiarlo. No importa lo que tú estés haciendo, no importa a lo que usted practique, lo que usted haga, ¿cierto?, a lo que usted se dedica, Dios tiene el poder para cambiarlo. Quizás muchos de los que me ven dedican su vida al terrorismo, otros dedican su vida a la prostitución, al homosexualismo, al robo. Algunos quizás se deleitan allí en las discotecas, gastando su dinero en el alcohol, en el vicio, no, qué sé yo. Pero Dios, yo sé que en esta hora quiere cambiarlos. Recordemos que la palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y por eso el evangelio no es una religión. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es por donde Dios se quiere dar a conocer a cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que Dios nos va a cambiar. Dice la palabra de Dios en esta hora en el libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, ¿qué era lo que Saulo estaba haciendo? ¿Qué era lo que Saulo se proponía hacer? Dice la Biblia que él iba camino a Damasco, ¿cierto?,
Él iba en busca de los cristianos, en busca de los apóstoles, de los discípulos, ¿cierto? Con un solo propósito: encerrarlos, azotarlos, que ellos renegaran de su fe, que volvieran atrás. Y yo recuerdo hace algunos años, antes de conocer del Evangelio, antes de ser parte de este grupo, digámoslo así, ¿cierto?, de ser miembro del cuerpo de Cristo, pues cuando yo no conocía del Señor, pues lo mismo, uno se burlaba. Yo recuerdo que yo me burlaba de los cristianos, e incluso en algunas oportunidades cogí piedras y arrojaba piedras hacia los templos, insultaba a los hermanos. Bueno, esto era una locura, de verdad que uno lo hace en ignorancia, uno lo hace porque uno no entiende, ¿cierto? Pero un día, cuando estaba desesperado, cuando estaba allí quizás sin ningún rumbo, ya desesperado, al borde del suicidio, alguien me habló, alguien me predicó de Jesucristo, alguien me dijo que Dios me amaba y que Dios tenía el poder para cambiarme, para transformarme, para hacer de mí una persona nueva, una persona distinta, una persona diferente. Lo cual yo me aterré, me burlé, porque yo decía: a mí nadie me cambia si no me ha cambiado las lágrimas de mi madre, si no me ha cambiado el látigo que recibí, el castigo que recibí de ella, ¿cierto? Y por más súplica que mi mamá nos decía: hijo, yo prefiero que usted se muera y no de pronto verlo por ahí en un hospital o en una cárcel, porque la vida que llevábamos era una vida bastante complicada. Y yo veía a mi madre como con lágrimas en sus ojos me pedía que cambiara, me pedía que de verdad fuese una persona de bien. Y para mí era algo difícil de hacerlo, puesto que estaba bajo los efectos de la droga, del alcohol, y era una vida bastante complicada. Entonces, cuando a mí me hablan y cuando a mí me dicen de que el Señor quería amarme, que el Señor me amaba y que el Señor me quería cambiar, que me quería transformar, ¿cierto? Pues yo no lo entendía y me burlé, como muchos hoy en día quizás se burlan cuando se les habla del Evangelio, cuando se les habla del amor de Dios, ¿cierto? Y ellos no quieren de verdad asumir ese compromiso. Entonces yo veo cómo Dios cambió a esta persona, cambió a Saulo, ¿cierto? Y hace de él un instrumento, hace de él un hombre que más adelante se convierte en el apóstol San Pablo, y que fue un hombre que sufrió, fue un hombre que estuvo en cárceles, fue un hombre que fue azotado, que fue apedreado muchas veces, ¿cierto? Pero sin embargo, él no le prestaba atención ya a eso, sino que él tenía era un propósito: agradar a Dios. Y yo sé que Dios lo ha hecho con muchos de nosotros. Yo sé que Dios lo ha hecho con muchos de los que hoy le servimos. Parte de ese testimonio es este servidor que Dios pues lo sacó, como yo le decía, de la droga, lo sacó de ese mundo de oscuridad, y gracias a Dios ya hace algunos años estoy sirviéndole al Señor, estoy cada día anhelando pues ser mejor, ¿cierto? Porque de verdad cada día tenemos que mejorar para la gloria de nuestro Señor. Entonces seguimos viendo cómo dice en el libro de los Filipenses, allí en el capítulo 3, versículo 13 al 17, dice cómo ya una vez que Pablo, ¿cierto?, fue cambiado, Pablo fue transformado, Pablo fue liberado por el poder de Dios, pues Dios comienza a hacer cosas grandes y maravillosas en la vida de este hombre. Bueno, entonces vemos cómo una vez que Dios cambia a Saulo y hace de Saulo de verdad un hombre de bien, ¿cierto? Y comienza este hombre de verdad a sufrir si es necesario por causa del Señor. Yo doy gracias a Dios, como le decía antes,
una vez que Dios me permite conocer de Él, una vez que Dios me permite saber de su amor, saber de los propósitos que Dios tenía para con este servidor, bueno, comenzamos a prepararnos, comenzamos a investigar, a saber más de Dios, ¿sí? Y Dios nos ha permitido de pronto poder ir a los lugares más peligrosos de aquí de Bogotá. Yo recuerdo que Dios me ha permitido ir allí a el lugar del Cartucho, un lugar bastante difícil, un lugar bastante peligroso que hay aquí en Bogotá. Pero allí llegábamos hablando del amor de Jesucristo, predicándoles la palabra a aquellas personas que estaban allí cautivas por la droga, cautivas por el robo, digámoslo, viviendo por las calles, consumiendo droga, oliendo pegamentos. Y Dios nos permite llegar a este sitio con esta palabra que cambia, que transforma, que liberta. Y gracias a Dios, porque de allí Dios sacó a muchas personas. Dios las sacó de ese mundo de oscuridad, de ese mundo de pecado, de ese mundo de inmoralidad. Y hoy son hombres y mujeres que le sirven a Dios, que Dios los tiene en diferentes lugares del mundo, hablando de Él, predicando de las maravillas y del amor del Señor. Por eso es que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es salvación a todo aquel que en Él cree. Y por eso yo le daba este mensaje, o este título a este mensaje, que Dios nos llamó para salvar personas. Dios nos llamó para salvar pueblos, para salvar familias. Porque a través de este Evangelio, a través de la palabra, a través de los dones que Dios nos ha dado, pues yo estoy seguro que vamos a cambiar muchos corazones. Y aquí vemos que una vez que Dios cambió a Saulo, que Dios se le reveló, que Dios lo llamó para su servicio, que Dios lo llamó para su reino, ¿cierto? Él ya siendo otra persona, ya no siendo aquel personaje que perseguía a los cristianos para matarlos, para encerrarlos, sino que ya él sufría era por hacer el bien. Y vemos aquí como en el libro de los Filipenses, ¿cierto? Él le habla a Timoteo y comienza a enseñarle, comienza a instruirlo, comienza a formarlo en la palabra. Y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Pablo, aquí ya él se pone como ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya él tenía una conciencia totalmente cambiada, una conciencia totalmente renovada, regenerada. Y ya este hombre, de ser un blasfemo, de ser un enemigo de la cruz de Cristo, ya él viene, hermano, a ser una persona de bien, una persona diferente, una persona distinta. Como yo sé, hermanos, que muchos de los que hoy asisten a la iglesia, de los que hoy hacemos parte del cuerpo de Cristo, pues teníamos una vida oscura, teníamos una vida que a Dios no le agradaba, una vida que estaba mal, pero que una vez que Dios nos llamó a servir, una vez que el Evangelio nos fue anunciado, el Evangelio nos fue predicado, pues le entregamos nuestras vidas al Señor y comenzamos de verdad a ver esos cambios, ver esa transformación que no la pudo hacer ni el psicólogo,
que no lo pudo hacer quizás ni la cárcel. ¿Cuántas personas, cierto, van a la cárcel y creen que allí van a ser cambiadas, que allí van a ser corregidas, digámoslo, que allí ellos van a salir de personas diferentes? Y muchas veces lo que hace la cárcel es dañarlos más, ¿cierto? Entonces, y muchas veces cuántas personas que tienen una vida no recta, una vida no grata delante de Dios, y van a donde el psicólogo y todo, pero no pueden hacer nada. Pero cuando nosotros le oímos la voz de Dios, cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, pues ese sí nos cambia. Y aquí vemos el ejemplo claro de Saulo y de ver cómo se convierte en el apóstol Pablo, aleluya. Y aquí nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento en Dios. Entonces Dios nos llamó, y Dios nos llamó para recompensarnos. Mire que cuando nosotros le somos fieles a Dios, cuando nosotros de verdad le buscamos, cuando nosotros comenzamos a preocuparnos por las cosas de Dios, pues Dios nos da el premio de la vida. Y por eso es que nosotros vemos que en la palabra Dios nos dice que el que perseverare hasta el fin, Dios le dará la vida eterna. ¿Qué somos en este mundo? Peregrinos. En este mundo somos extranjeros. La Biblia dice que aquí el más robusto llegará por ahí a los 80, 90 años, ¿cierto? Pero cuando nosotros andamos conforme a Dios le agrada, pues no vamos a vivir ni 80 ni 90 años, vamos a vivir por toda una eternidad con Él. Vamos a estar, hermano, por los siglos de los siglos al lado de Él. Por eso es que vale la pena esforzarnos, por eso es que vale la pena investigar, saber acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí Pablo dice, prosigo hacia la meta, ¿cierto? Hacia el premio. En algunos pueblos hay unas costumbres muy bonitas, y es que para determinadas fechas colocan una vara que es la vara de los premios, y esta vara la llenan de grasa, pero arriba en la punta colocan diversos premios, ¿cierto? Hay canastas, hay mercado, hay dinero, y muchos se inscriben, muchos participan para ese evento, y subirla no es nada fácil. Yo no sé si de pronto usted ha tenido la oportunidad. Yo recuerdo que cuando chicos, pues nosotros lo hacíamos en el barrio, ¿cierto? Y eso era insistente, saber cómo lográbamos subir, pero como eso lo embardunaban de aceite, lo llenaban de grasa, pues no era nada fácil. Pero de tanto insistir, de tanto perseverar, pues la grasa, el aceite se iba cayendo, ¿cierto? Hasta tal punto de que alguien llegaba y subía y recibía el premio. Pues nosotros tenemos que de verdad esforzarnos, perseverar, insistir, ser constantes, porque cuando nosotros somos constantes, cuando nosotros perseveramos, sin importar los problemas, sin importar las pruebas, sin importar las luchas, los padecimientos, Dios nos va a recompensar. Y ejemplo tenemos al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, vemos que él mismo, ¿cierto? Él mismo nos lo enseña. Y él sufrió cárcel, sufrió el azote, sufrió persecución, pero sin embargo se mantuvo firme, fue fiel. Y eso es lo que hoy Dios nos enseña, a ser fieles, a ser perseverantes, a no desanimar. ¿Cuántas personas se desaniman? ¿Cuántas personas vuelven atrás? Que porque de pronto no le dieron la mano, que porque de pronto hablaron, bueno, qué sé yo. La Biblia dice que que al reino de los cielos entran los valientes, que al reino de los cielos no entran los cobardes. Y tenemos de ejemplo también al Señor Jesucristo. Si nosotros vemos, el Señor Jesucristo venció la cruz, venció todo lo que le vino a su vida, los clavos, el látigo, la corona, el vituperio, el abandono de sus discípulos, porque si hay alguien que llegó a conocer la soledad, fue el Señor Jesucristo.
Recordemos que Él, antes de ir a la cruz, convidó a sus discípulos a orar. Dice, mi alma está triste hasta la muerte, y los convidó a orar, ¿cierto? ¿Y qué hicieron sus discípulos? El Señor quería un respaldo en ellos. ¿Pero qué hicieron ellos? Se acostaron a dormir. El Señor tuvo que pasar la prueba solo. Pero Él lo logró, Él lo hizo. Él fue fiel hasta la muerte. Y por eso el Padre lo levantó de los muertos, gloria a Dios. Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que nosotros de verdad seamos fieles. Que seamos hombres y mujeres, hermanos, que por cada poro de nosotros sale la gloria de Él, el poder de Él, la grandeza de Él. Entonces, mis hermanos, vamos de verdad a llenarnos del Espíritu, vamos a llenarnos de la palabra, vamos a ganar almas para el reino de los cielos, vamos a llegar a los perdidos. La Biblia dice que el alentado no necesita de médico, sino el enfermo. Y el Señor vino a buscar, ¿fue qué? Pecadores. Él no vino a buscar santos, Él no vino a buscar justos, Él vino a buscar pecadores. Y nosotros vemos cómo el Señor, hermano, de verdad nos da grandes enseñanzas, nos muestra grandes ejemplos de la vida que Él llevaba aquí en la tierra. Ejemplo, nosotros vemos cuando los leprosos, ¿qué hacían los leprosos? Eran desterrados, ¿cierto? ¿Por qué los desterraban? Por su condición de vida, porque la gente les tenía miedo. La gente andaba asustada de que de pronto se fuesen a contagiar, se fuesen a contaminar. Y el Señor llegó y rompió todos esos esquemas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que algunos de ellos tomaron, digamos, la iniciativa de presentarse al Señor a sabiendas de las consecuencias que le podían venir, ¿cierto? Porque si ellos eran sorprendidos en la ciudad, pues los iban a apedrear, iban a morir, pero ellos tomaron el riesgo y dijeron, vale la pena morir en el intento, gloria a Dios. Y es que lindo es uno poder morir en la batalla, hermano, y no ser un vil cobarde. Y cuando ellos toman esa decisión de venir ante el Señor Jesucristo, el Señor no los miró ni con asco, no los miró ni con repudio, no tampoco los apedreó, sino que con misericordia fue y los tomó, los limpió, aleluya. Y hoy nosotros vemos, por decir, hermano, lo que se está viviendo en el mundo. Este COVID-19, ¿a cuánto nos tiene asustados? Y me atrevo a decir que aún muchos hermanos que profesan la fe, que hablan del amor de Cristo y están también asustados, hermanos. Están también en esa condición. No, hermano, yo digo que nosotros tenemos es que salir y llevar las buenas nuevas. Y que yo sé, hermano, que si nosotros estamos llenos del poder de Dios y estamos andando como a Dios le agrada, hermano, Dios a través de nosotros va a sanar los enfermos. Dios a través de nosotros va a hacer milagros, va a hacer prodigios, va a hacer señales, porque ese es el Evangelio. El Evangelio no es una religión, el Evangelio es poder de Dios. Recordemos que la Biblia dice, y mayores cosas harán en mi nombre. Y si el Señor limpió leprosos, devolvió vista a los ciegos, libertó endemoniados, resucitó muertos, y nos dice que mayores cosas haremos, entonces ¿por qué nosotros nos asustamos? Entonces nosotros, ¿por qué no le creemos a Dios? Hermano, yo digo que tenemos que levantarnos de ese conformismo, tenemos que levantarnos de ese sueño, tenemos que asumir, óigalo bien, hermano, esa responsabilidad que Dios delegó a cada uno de nosotros. Seguimos mirando lo que nos dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. Mire cómo el apóstol San Pablo nos anima, hermano, a hacer lo bueno, a perseverar en las cosas buenas. Y cuando nosotros perseveramos en lo bueno,
cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios le agradan, pues Él nos va a recompensar. Hermano, no nos escondamos, no nos asustemos como aquellos que no tienen esperanza. No nos asustemos, no, hermano. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios. Y Dios quiere darse a conocer. Dios quiere, hermano, salvar a esta humanidad de su ignorancia. Dios quiere salvar a esta humanidad de su pecado. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y si la luz se apaga, hermano, en la oscuridad, pues no se ve nada, ¿cierto? Pero la luz somos nosotros, la iglesia. Y por eso, en medio de esta oscuridad, nosotros tenemos que salir y brillar. Nosotros tenemos que salir y decir, mire, hay esperanza en Dios. Jesucristo es la respuesta. Como dice la palabra, que si nosotros nos volvemos a Él, Él es fiel y misericordioso para perdonarnos, para transformar, para hacer todas las cosas nuevas. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere hacer ¿qué? Todas las cosas nuevas. Y aquí la palabra nos lo está enseñando y dice todo lo que es de buen nombre, ¿cierto? Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Qué lindo, hermano, de que en estos momentos difíciles, pues nosotros estemos cantando cánticos de alabanza a Dios, cánticos de confianza, cánticos de esperanza a nuestro gran Dios, aleluya. Como aquella canción, hermano, de el barro en las manos del alfarero. Y que Dios no quiere un lamento, Dios no quiere una queja, Dios quiere es una alabanza. Dios quiere, hermano, que nosotros le demos gratitud por todo lo que Dios hace, porque Dios no hace nada a medias, todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y ejemplo, hermano, como le decía, es este servidor. Muchos no apostaban por este servidor, muchos no daban nada, al contrario, nos tenían como lo peor, pero a Dios le plació sacarnos de esa oscuridad. Pero ¿por qué Dios me sacó de ese mundo de pecado? ¿Por qué Dios me sacó de ese mundo de oscuridad? Porque hubo alguien que le creyó a Dios y fue y me habló, fue y me predicó, dejó el miedo a un lado, dejó el miedo de que de pronto lo fuera a robar o lo fuera a atracar o le fuera a hacer daño. Él dijo, no, Dios tiene un poder, Dios quiere hacer algo grande con esta vida, y fue y me compartió el Evangelio, y aquí estamos hoy, hermano, compartiendo de las maravillas de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hará y de lo que Dios seguirá haciendo. No nos cansemos de predicar este Evangelio, no nos cansemos de hablar, no nos cansemos de orar. Yo estoy seguro que Dios ama al borracho, Dios ama al adúltero, Dios ama al afeminado, Dios ama al terrorista. Y Dios los quiere cambiar, Dios los quiere transformar, pero Dios nos quiere usar a nosotros para que nosotros vayamos y les compartamos, para que nosotros vayamos y les hablemos. Así como el Padre envió al Hijo y el Señor Jesucristo vino, hermano, y nos enseñó el camino, nos mostró el camino, sufrió por nosotros, ¿cierto? Entonces, qué lindo de que nosotros también lo podamos hacer, aleluya. Y hermano, que cada uno de nosotros, una vez que hemos entendido y que hemos nacido de nuevo, pues podamos hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Qué lindo, ¿sí o no? Que usted y yo, hermano, nos convertamos en pescadores de almas. Que usted y yo podamos cumplir la palabra de ir y hacer ¿qué? Discípulos, a ganar a otros para el reino de los cielos. En la segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 10 al 14 dice, pero tú has seguido mi doctrina. Hay algo, hermano, de lo que de verdad tenemos que perseverar, y es en la doctrina de Cristo. Es en la palabra que Dios nos reveló, que Dios nos dio, que los apóstoles nos enseñaron. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra, hermano, fue inspirada por Dios. Y dice útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para que el hombre sea perfecto delante de Dios.
Y aquí Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Eso es lo que tiene que haber en nosotros. Eso es lo que tiene que nacer de nuestro corazón. Que nosotros que no nos apartemos de Dios, que tengamos una conducta intachable ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué? Porque esta humanidad tiene los ojos puestos sobre nosotros. Y mire, lo que a mí me preocupa es que quizás no van a ver las cosas, muchas veces no se van a ver las cosas buenas que uno hace, siempre se van a ver las cosas las cosas malas. Y si nosotros, hermano, no aprendemos a hacer lo bueno, ¿cierto? Y que cuando nosotros hacemos, hermano, lo bueno, pues tampoco esperamos aplausos de la gente, tampoco esperamos, hermano, que la gente nos rinde adoración. No, hermano, qué lindo es saber que, hermano, Dios es el que nos recompensa. Que si tenemos que llorar, lloramos a solas allá en la presencia de Dios y le decimos: Padre, mire, cambia, transforma, liberta. Señor, mire, tú conoces mi problema, tú conoces mi condición. Pero, hermano, nuestros problemas son presentados ¿a quién? A Dios. Y eso aquí la palabra nos lo enseña, hermano. Y Pablo le está enseñando a Timoteo a ser ¿qué? Ese discípulo, ese seguidor. Y eso es lo que nosotros hoy también tenemos que, hermano, enseñar a esta nueva generación. A amar a Dios, a servir a Dios, que sean hombres y mujeres de fe. ¿Cierto? Y aquí sigue diciendo que tengamos amor, que haya paciencia. Mire, si hay algo que también nosotros vemos, hermano, que como que ya se ha perdido en muchos, es la paciencia. Todo lo queremos que ya, todo lo queremos es inmediato. Y Dios quiere, hermano, que nosotros tengamos que paciencia. Y la misma palabra dice, mire, el labrador. ¿Qué hace el labrador? El labrador va y prepara la tierra, va y la trabaja, la limpia, ¿cierto? Luego siembra la semilla. Y una vez que siembra la semilla, él no espera al otro día ir a coger frutos. ¿O sí? Dígame, ¿en dónde? ¿En qué parte hacen eso? No. ¿Qué hace el labrador? Él la siembra y luego tiene que, con paciencia, esperar de que esa semilla, ¿qué? Dé fruto. Y Dios nos enseña, hermano, a que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres ¿de qué? De paciencia. Que sepamos, hermano, esperar en Dios. Y luego sigue diciendo, Pablo, hermano, después de ser un perseguidor, vino a ser perseguido. Y aquí vemos, dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Hermano, porque Dios es Dios bueno, Dios es Dios poderoso, Dios es Dios misericordioso, aleluya. Y si de verdad, hermano, vemos alguna persona que haya sufrido por causa del Señor, el apóstol San Pablo, pero nunca usted lo ve renegar, nunca usted lo ve, hermano, dudando, nunca usted lo ve lamentándose, no, al contrario, siempre está siendo una persona ¿de qué? De inspiración, de confianza hacia seguir hacia adelante. Y sigue diciendo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Qué lindo, hermano, de que cada uno de nosotros, pues de verdad, estemos enseñando con buenos ejemplos, que estemos enseñando, hermano, la palabra, con nuestra conducta, con nuestra fe. Gloria al Señor, ¿cierto? Yo doy gracias a Dios, hermano, porque bueno, hasta el día de hoy seguimos predicando, seguimos enseñando, seguimos compartiendo la palabra de Dios y sabemos que la recompensa nos la da Dios. Que, hermanos, no hemos desanimado, pero tampoco nos hemos encerrado, hermanos, a ver o a llorar qué va a pasar, qué va a suceder. No, hermano, sabemos que cada día tiene que su propio afán.
Entonces, eso es importante, hermano, que cada uno de nosotros, pues de verdad, aprendamos a servir a Dios, aprendamos a confiar en el Señor. Por eso, hermano, no nos desanimemos, no echemos en costal roto lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos habla. No, hermanos. Para servir a Dios, hermanos, tenemos que aprender de que el Señor Jesucristo, hermanos, enfrentó al diablo y lo enfrentó, hermanos, dignamente. Aún en la cruz, estando en esa condición de agonía, en esa condición de muerte, ¿qué le dijo el Señor al diablo? Consumado es. Y allá peleó la buena batalla, hermanos. Qué lindo de que nosotros, hermanos, también podamos que pelear la buena batalla. Pero que estemos dando un buen ejemplo. ¿Y un buen ejemplo de qué? De vida, un buen ejemplo de conducta, un buen ejemplo, hermano, con lo que hablamos, con lo que hacemos, hermano. Aún que, por ejemplo, hermano, en la calle, los que no conocen del Señor, pues conozcan de nosotros, hermano, con nuestro ejemplo de vida, nuestra conducta de vida. Entonces, mis hermanos, vamos para adelante porque Dios nos llamó para eso. Ahora, si nosotros vemos, hermanos, allí en Mateo capítulo 5, del versículo 8, cuando el Señor habla acerca del sermón del monte, y Dios nos habla y dice, hermanos, que bienaventurados los de qué, limpio corazón. Qué lindo, hermano, que nuestro corazón esté qué, limpio. Y nuestro corazón esté limpio, ¿para quién? Para servir a Dios. Que en nuestro corazón no haya nada malo, que en nuestro corazón no haya ninguna contaminación, ninguna suciedad, hermano, algo que nos aleje de Dios, algo que nos aparte de Él, sino que Dios pueda pesar el corazón de cada uno de nosotros. Que Dios pueda pesar, hermano, nuestro corazón, cómo servimos, cómo de verdad estamos llevando nuestra vida delante de Él. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice la palabra, hermano, allí en la Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Dice aquí también, hermano, cómo cómo Dios instruye a Salomón, hermano, a servir en la obra de Dios. Y dice, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, y haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardado mis estatutos y mis decretos. Dios está hablándole a Salomón cómo tiene que vivir, cómo tiene que ser, para que él fuese una persona próspera, para que él fuese una persona de verdad guiada y dirigida por Dios. Y Dios también nos enseña a nosotros, hermano, y dice que si nosotros también, hermano, así como David, hermano, andemos con ¿qué? Con integridad de corazón. Eso es lo que hoy en día se ha perdido. Hoy en día se ha perdido ¿qué? La integridad. Hoy en día se ha perdido el buen nombre, hermanos. Y hoy en día pasamos por encima del quien sea y no nos interesa, no nos importa nada. Nos llevamos por delante a quien nos podamos llevar, hermanos. Cuando la Biblia dice, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Mire, Pablo llega a una madurez tan grande, hermano, que él incluso más adelante le dice, hermano, que si algún hermano en cuestión de comida, dice que si mi hermano de pronto duda en cuestión de la comida y dice que si la carne para él es pecado, pues él deja de comer carne, hermano, con tal de que su hermano ¿qué? Sea salvo. Mire hasta dónde llegó la madurez que este hombre adquirió, el conocimiento que este hombre adquirió. Pero hoy en día nosotros vemos, hermano, que muchas veces el diablo toma nuestros labios para hablar de cualquiera, hermano, sin importar si es verdad o no es verdad. Y nosotros tenemos que, hermano, tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios nos llamó para ser ¿qué? Personas de bendición. Personas, hermano, que vamos a cambiar. Como yo le decía, hermano, mire, Dios nos llamó para cambiar ¿qué? Personas. Dios nos llamó para cambiar pueblos. Dios nos llamó para cambiar familias. Dios nos llamó, hermano, para cambiar reinos. Aleluya. Cuando nosotros somos personas que íntegras delante de Dios. Cuando nosotros somos personas perfectas, hermano. Cuando en nuestro corazón, hermano, está todo lo bueno.
todo lo puro, todo lo honesto, todo lo correcto, aleluya. Porque nunca en nuestro corazón va a haber que, hermano, nada hacia el mal. Siempre vamos a estar, hermano, es pendientes de lo bueno. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Salomón, ¿cierto? Y Dios le decía así: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre. Dios lo instruye, Dios lo forma, como también nos está formando a cada uno de nosotros. Ahora, mire lo que dice David, hermano, en la primera de las Crónicas, capítulo 29, versículo 17. Dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que haya rectitud en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios mira? El corazón. Nosotros quizás vemos lo que está delante de nosotros. Nosotros vemos la persona. Nosotros vemos, hermanos, lo que Dios nos permite ver. Pero Dios, que ve el corazón. Y eso lo vio David. Y por eso, hermano, David dice muy claro: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Dios, tú escudriñas el corazón de cada uno. Por eso, mi hermano, en vez de criticar, en vez de murmurar, en vez de hablar lo que no es, vamos a edificar, vamos a ganar almas para el reino de los cielos. En vez de estar señalando, hermano, vamos a atraerlos para que Dios los cambie, para que Dios los transforme. Cuando traen a aquella mujer, hermano, que sorprendieron en el adulterio y se la traen al Señor, ¿qué querían hacer con ella? ¿Qué era lo que le decían al Señor? En la ley de Moisés está que la persona que fuera sorprendida hay que apedrearla, y ya la iban a apedrear. Ellos solamente estaban esperando que el Señor dijera: háganlo. Y sin embargo el Señor, hermano, como que ignorando lo que ellos decían, a ver si de pronto ellos como que entraban en razón, a ver si como que ellos, hermanos, de pronto su conciencia les redarguía, pero ellos insistían. Fue cuando el Señor dijo: bueno, el que se crea justo tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Se fueron todos. ¿Por qué? Porque la condición de vida de ellos era una vida similar. De pronto no estaban cayendo en adulterio, pero sí estaban cayendo en otro ¿qué? En otro pecado. Había algo también, hermano, que estaba mal delante de ellos. Yo digo que así hay muchas cosas en nosotros. Entonces, en vez de estar señalando, en vez de estar criticando, pues, hermano, edifiquemos. Ay, que mire que es que el borracho tal, pues, hermano, vaya y háblele y dígale que Dios lo ama, que Dios lo quiere cambiar, que Dios lo quiere transformar. Que mire que el muchacho, el joven, aquel está allí en la droga, pues, hermano, vaya y dígale que Dios le ama, que Dios lo quiere cambiar. Y cuando dejamos de señalar, hermano, y cuando dejamos de criticar, y más bien trabajamos para que la obra de Dios avance, para que la obra de Dios crezca, pues, hermano, vamos a ver respuesta de parte de Dios. Vamos a ver cómo Dios, hermano, viene a ayudarnos. Y ahí es donde se va a cumplir, hermano, la palabra de Dios, que la obra de Dios cada día se va ensanchando, la obra de Dios cada día va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque ya van a haber menos jueces. Aleluya. Y eso es lo que Dios no quiere que hayan en la iglesia, jueces. Dios lo que quiere, hermano, es que usted y yo que seamos, hermanos, embajadores. Que nos convirtamos más bien en abogados. Recordemos que la misma palabra dice, hermano, que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Entonces no señalemos, no critiquemos, no murmuremos, más bien edifiquemos para que la obra de Dios ¿qué? Siga avanzando, siga creciendo, hermanos. Mire, Dios ama a la prostituta, Dios ama al homosexual, dejémoslo de señalar, dejémoslo de criticar. Dios ama al ladrón, hermano. Y si nosotros oramos por ellos, si nosotros clamamos, doblamos rodilla, yo estoy seguro que Dios los va a cambiar.
Dios, estoy seguro, hermano, que Dios se va a manifestar. Y vuelvo y le digo, hermano, testimonio de ello es este servidor que hoy está aquí, hermano, delante de esta pantalla hablándoles. ¿Por qué? Porque, hermano, alguien me predicó, alguien me compartió, y entonces salí de esa ignorancia y ya dejé de tirarle piedra a los templos, ya dejé de tirarle piedra, de irrespetar a las hermanas, ya dejé de burlarme, y ahora vine a ser parte también de este equipo, gloria a Dios. Ahora ya estoy aquí, hermano, en esta orilla sirviéndole a Dios, como yo sé que Dios también lo va a hacer con muchos. Eso hizo Dios con Saulo de Tarso, siendo un blasfemo, siendo un perseguidor, siendo un asesino, un terrorista. Este le ganaba a cualquiera de los que hoy en día se han levantado. Este era peor que cualquiera de esos. Pero Dios lo cambió, hermanos. Dios lo transformó. Dios lo libertó. Dios rompió esas cadenas, hermano, que lo tenían que cautivo. Dios lo sacó de esa ignorancia donde él estaba, de esa religiosidad donde él vivía, hermano, y se vino a convertir en ¿quién? En el apóstol San Pablo. Qué lindo, hermano, que hoy nosotros pudiésemos de verdad llevar este mensaje que cambia, que transforma, que liberta. Que como le decía, no critiquemos, más bien trabajemos. La misma palabra dice, hermano, que Dios dio dones y ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo sé que Dios te ha dado dones, yo sé que Dios te ha dado ministerios. Y que juntos, hermano, juntos vamos a trabajar para que el reino de los Dios que se extienda. Y vamos a ganar muchas almas para el reino de los cielos antes de la venida, hermano, del Señor Jesucristo. Que como yo le decía, hermano, de pronto en vez de en este momento estar señalando, no, estemos orando, hermano, porque estamos pasando un momento duro, un momento difícil, y quizás la fe no la tenemos todos, ¿cierto? Pero qué lindo, hermano, es que si mi hermano no tiene fe y yo tengo, pues hermano, yo lo voy a ayudar. Y eso también lo veo, hermano, en la palabra, cuando aquel paralítico estaba allí postrado, estaba allí lisiado, ¿cierto? Pero aquellos 4 hombres, 4 jóvenes lo vieron y dijeron, no, vamos a llevárselo al Señor. Y se lo llevaron al Señor, hermano. Y el Señor sanó a este paralítico, no por la fe de él, sino que sanó al paralítico por la fe de ¿quién? De los 4 que lo llevaron. Entonces, hermano, qué lindo de que nosotros seamos hombres y mujeres de fe y estemos orando por nuestro pueblo, estemos orando por nuestro alcalde, estemos orando, hermano, por nuestros gobernadores, que Dios les dé sabiduría y que, hermano, ellos también puedan entender, hermano, que separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, mis hermanos, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca, vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nuestras vidas. Y hermanos, a trabajar para la obra de Dios, a trabajar para que el reino de Dios crezca. Y como le decía, hermano, Dios nos llamó para que transformemos personas. A eso hemos sido llamados, a cambiar personas, hermano, a sacarlas del error, a sacarlas del engaño, no a criticarlas, no a señalarlas, no, hermano, más bien a doblar rodilla por ellos para que Dios se glorifique, para que el Espíritu Santo fluya en el corazón de cada uno de ellos. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias porque tú me has permitido, Señor, llegar con una palabra de ánimo, con una palabra de aliento. Señor, yo te doy gracias porque tú me permites compartir, Señor, con tu pueblo, con tus hijos, Señor, de que tenemos que estar hablando, de que tenemos que estar compartiendo, de que tenemos que estar anunciando, Señor, tu venida, de que tú amas al pecador, Dios de los cielos. Señor, que tú no amas el pecado, pero que amas al pecador y que tú quieres cambiarlo, que tú quieres transformarlo, que tú quieras hacer de ese hombre, de esa mujer, un hombre o una mujer de bien, Señor. Padre, gracias te doy porque tú eres el Dios de la misericordia, porque tú eres el Dios del perdón, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Señor, rompe las cadenas. Liberta a los cautivos, saca a aquellos que están en la droga, aquellos que están en el alcohol, aquellos que están allí engañados, Señor, por la brujería. Señor, libérales,
aquellos que están engañados, Señor, en la religiosidad. Oh Padre bendito, aquellos que se deleitan en hacerle el mal a su semejante, el hacerle el mal a su prójimo, Padre, libértales en esta hora. Señor, que ellos puedan llegar a los pies tuyos, que ellos puedan servirte, Señor, como hoy muchos de nosotros lo hacemos, Señor. Así como, Señor, un día tú me permitiste andar por las calles del Cartucho, Señor, llevando el mensaje de la salvación, llevando el mensaje que cambia, que transforma, y que de allí, Señor, tú sacaste a muchos. Señor, yo sé que en las diferentes ciudades que nos están viendo, Padre, hay sitios, Señor, que quizás son sitios de muerte, son sitios, Señor, de pecado, pero que tu iglesia pueda ir allá, Padre, y ganar esas vidas, ganar esas almas para tu reino, Señor amado. Padre, unge tu iglesia, despiértala, Señor, del conformismo, despiértala del sueño. Señor, que tu iglesia sea una iglesia, Padre, una iglesia de verdad, Padre, donde el fuego y el poder de tu Espíritu Santo se están moviendo en estos tiempos finales. Señor, yo te doy gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gloria a Dios. Doy gracias a Dios porque desde aquí, desde la mesa, la Iglesia Cruzada Cristiana ha podido una vez más llegar hasta su hogar con esta palabra que cambia, que transforma. Doy gracias a Dios por nuestros hermanos que están orando, hermanos, que están clamando a Dios, que están doblando sus rodillas para que podamos transmitir este mensaje a través de estos medios. Aleluya. Gracias por mis hijas que nos están colaborando allá detrás de cámaras, que están, hermano, digitando estos programas. Aleluya. Que están grabando, que estamos orando para que de verdad, hermano, pues juntos nos podamos gozar en la presencia del Señor. Un abrazo y que Dios me los bendiga y espero verles pronto. Nos vemos, si el Señor lo permite, el martes, hermano, a las 5 de la tarde por Face. Bendiciones para todos. Dios los bendiga.